Compañeros, buenos días. Buenos días. El diputado presidente Santiago Krill Miranda, con ustedes. Primero va a posicionar como normalmente lo hacemos y luego vamos a algunas preguntas. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, como saben, va a ser una sesión larga. Tenemos la ley de derechos y la ley de ingresos. Hasta ahora van registradas alrededor de 120 reservas. Vamos a dar 5 minutos para presentar cada reserva. Yo espero que eventualmente se vayan agrupando y que, aunque sean el número de reservas, las intervenciones sean mucho menores que ese número, pero pues eso es prerrogativa de cada una de las diputadas y los diputados, y por lo tanto pues estaremos esperando la manera como vayan a decidir cada uno de ellos agrupar o no sus reservas, pero sin duda será una sesión larga. Estamos preparados en la mesa directiva para que dure el tiempo que deba llevarse a cabo y poder cumplir en tiempo y orden con los tiempos que marca la Constitución y la ley. En primer lugar, quisiera posicionar la siguiente declaración, que para mí es muy importante. Hemos venido escuchando por parte del gobierno pues una serie de mentiras y recriminaciones en contra de nuestros gobernadores, y esto por supuesto lo hago a título de diputado de Acción Nacional, en virtud de que por una parte piden la presencia de las Fuerzas Armadas y por la otra sus grupos parlamentarios votan en contra de la prórroga que se ha planteado hasta el año 2022. Hemos escuchado particularmente al secretario de Gobernación con un lenguaje inusual, impropio de un secretario de Gobernación, alterado, señalando a los gobernadores de oposición y además haciéndolo con mentiras. ¿Y por qué lo digo que lo hace con mentiras el secretario de Gobernación? Porque los gobernadores piden la presencia de las Fuerzas Armadas y lo hacen con toda razón, porque quienes alteran fundamentalmente el orden y generan la violencia en sus estados son los grupos del crimen organizado, a cargo de las fuerzas federales y particularmente de las Fuerzas Armadas. Si existe una porción del territorio que esté controlada por el crimen organizado, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si existe un retén en una carretera, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si existe un cobro de derecho de piso, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Si existe huachicol o robo de gasolina, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque están violentando la seguridad interior del país. Eso, señor secretario de Gobernación, sepa distinguir. Eso no es seguridad pública. Lo que sucedió en Ayotzinapa, sépalo usted, no es seguridad pública, es un asunto de seguridad interior. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo a través de grupos del crimen organizado en connivencia con las autoridades. Vaya que ese tema debe ser de seguridad interior, y en algunos casos estos temas y estos asuntos que lleva a cabo el crimen organizado son de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque están violentando la integridad de nuestro territorio. Si toman posesión de un municipio o de una porción de nuestro territorio, eso es precisamente para lo que sirven las Fuerzas Armadas. La policía no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada que ver.
Vean ustedes simplemente los calibres de las armas que utiliza el crimen organizado. Son mucho mayores a 38 milímetros. Es decir, son reglamentarias de las Fuerzas Armadas, prohibidas para el uso de los ciudadanos comunes y corrientes, que además deben contar con la aportación de armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces esto es un falso debate auténticamente. Ya sé que aquí se vino a decir otra cosa y se fue a decir otra cosa al Senado de la República. Ya no digan mentiras, no engañen a la opinión pública. Las Fuerzas Armadas deben de estar desplegadas en todo el territorio de manera permanente y deben de resguardar la seguridad pública en términos de lo que establece la Constitución. ¿Qué establece? Deben de estar subordinadas al mando civil, no subordinadas al secretario de la Defensa. Eso no fue lo que dijo la Corte. Y deben ser complementarias. Y no, como sucede con la Guardia Nacional, que el 80% de sus efectivos son militares. Y que la Guardia Nacional además está inscrita o adscrita a la Secretaría de la Defensa. Eso no es ser actor complementario, eso es ser actor principal. Y no puede estar subordinado a un mando castrense cuando está adscrita justamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, y quien da las instrucciones es el secretario de la Defensa Nacional. Basta de mentiras. Ellos saben perfectamente que esa reforma va en contra de las interpretaciones que estableció la Suprema Corte de Justicia, y además va en contra de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está violentando la Constitución y violentando los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, que nadie se sorprenda cuando vengan las responsabilidades de orden internacional por la violación de los tratados, cuando vengan las sentencias y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo vino en el caso Radilla, como lo vino en el caso de Álvaro Espinosa. Ahí están las sentencias. Entonces, este falso debate y estas mentiras ya dejen de hacerlas, porque están confundiendo y engañando a la opinión pública, y deben de conducirse con veracidad. Muchas gracias. La compañera Cecilia Hernández, de Línea Política. Diputado, nuevamente le saludo. Igualmente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. El día de ayer, su homólogo del Senado, Ricardo Monreal, arropó al Gabinete de Seguridad, y no solamente él, sino también varios legisladores federales aquí, sobre pretexto de que han sido irrespetuosas las peticiones para que acuda el secretario de la Sedena a comparecer. Pues simplemente ya soslayaron este tema, ¿no? Lo están minimizando, ya no dicen que es un tema de espionaje de guacamaya, sino ya es hasta de sopilotes. Usted, como gente de leyes y por el cargo que tiene, le pregunto, ¿va a haber algún tipo de reunión, algún tipo de llamado? ¿Están ustedes tratando de que venga efectivamente a hablar el secretario de la Sedena sobre este asunto tan importante? Sobre todo porque, bueno, pues es el tema de seguridad y muchos mexicanos quieren saber al respecto. Mi segunda pregunta es, ¿cómo va el asunto de Ucrania? ¿Usted ya se entabló alguna comunicación, algún acercamiento con diplomáticos o inclusive quizás con el mismo presidente Zelensky para que pueda hablar ante el Pleno? Gracias. Muy bien. Como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Uno puede tener y guardar las cortesías que ameritan cualquier servidor público cuando acuden a las cámaras, sea el Senado o la Cámara de Diputados. Pero eso no le quita a ningún legislador
que pueda decirle sus verdades de manera directa, o lo que él considera sus verdades, al propio general secretario, al secretario de Marina, a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, yo creo que es muy claro y cualquiera puede convocarlos a través de las reglas del orden parlamentario, y una vez que se cumplan tienen que comparecer. Debe guardarse, por supuesto, el protocolo de cortesía, pero eso no quita hacer las preguntas de manera directa y que el legislador exprese lo que le parezca. Además, tiene el derecho constitucional de hacerlo en el artículo 61. Yo voy a esperar a ver si las comisiones hacen la solicitud a la Junta de Coordinación Política para que se den las comparecencias con motivo de la glosa. Si lo hacen, por supuesto que como presidente de la Cámara estaré muy atento a que esas convocatorias se cumplan en los términos que marca la Constitución y los ordenamientos parlamentarios, se les reciba en la Cámara. Vamos a buscar que se guarden las cortesías, pero cada legislador y legisladora pueden decir lo que absolutamente deseen. Respecto a la participación del presidente Zelensky en el Pleno de la Cámara de Diputados, yo ya argumenté el por qué debía de venir esa exposición a través de una videoconferencia, que ese fue el planteamiento que se hizo, y se hizo a través de la embajada. Tenemos un planteamiento formal, una carta, un oficio emitido por la embajada, que yo turné, en este caso, a la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué lo hice? Porque quien hace la invitación a jefes de Estado y les da la tribuna es a petición de la Junta de Coordinación Política y debe de ser aprobado por el Pleno. La presidencia no tiene esas facultades. Y también, si esto se da en algún otro lugar de las instalaciones de la Cámara, es justamente el mismo procedimiento. Se hace la solicitud a la Junta, se establecen las reglas de esa comparecencia del jefe de Estado, y lo que tiene que hacer la presidencia es hacer cumplir esas reglas. Hasta ahora no he recibido respuesta, es algo que tendrá que deliberar y en todo caso decidir la Junta de Coordinación Política, y yo estaré esperando esa respuesta. No, he hablado con el presidente del Congreso de Ucrania. Tuve una conversación de alrededor de 30 minutos donde él me formuló la invitación, que luego fue ratificada a través de la Embajada de Ucrania misma, que hemos presentado a la Junta de Coordinación Política, pero no solamente que la presenté, fui yo a hacer la exposición de por qué, según mi criterio y opinión, era importante recibir en el Pleno, a través de una videoconferencia, al presidente Zelensky. Hasta ahí. Y lo segundo, efectivamente, en el momento que las comisiones soliciten la comparecencia a cualquier secretario con motivo de la glosa, tienen que formular esta petición a la Junta, y autorizándolo la Junta, por supuesto que la presidencia va a velar porque se cumpla y vengan los secretarios y comparezcan, y sobre todo, bajo juramento de decir verdad, hacer sus declaraciones o sus afirmaciones. Nuestro compañero Víctor Bárcenas, de Radio Educación. Buenos días. Muy buenos días. Diputado, como exsecretario de Gobernación durante la administración del presidente Fox, le pregunto, hoy en redes sociales el expresidente pide la renuncia del secretario de la Defensa Nacional, Sandoval. ¿Usted compartiría esta petición que está haciendo a través de redes sociales el presidente, dado que considera que no están fungiendo como debe ser este cargo, y sobre todo a raíz de este desencuentro que se tiene en materia de seguridad? Mire,
quien constitucionalmente tiene la facultad para nombrar y remover al secretario de la Defensa es el presidente de la República. Cuando el presidente intentó traspasar sus poderes a esta Cámara, inmediatamente le respondí y vieron todos mi respuesta, y si lo intenta volver a hacer, velaré de manera muy estricta la competencia del Poder Legislativo representada en la Cámara de Diputados. No voy a intervenir yo en una competencia que a mí no me corresponde. Karina Palacios, perdón, una pregunta tenemos un orden establecido. Muchas gracias. Karina Palacios, de Canal del Congreso. Hola, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal, diputado? Pues preguntarle primero que nada, ¿qué información tiene usted acerca de este inicio para análisis para el anteproyecto de la reforma electoral? Ya nos comentaba el coordinador Mier que iniciará el martes, entonces saber primero que nada su reacción, y en segundo lugar preguntarle también sobre este nuevo nombramiento para el SAT, si ya se tiene la vía de ratificación. Muchas gracias. Respecto a lo primero, sobre la reforma electoral, lo que se va a llevar a cabo, según me he informado, va a ser una homologación de lo que son las iniciativas. Una vez que esto ocurra, se harán ya los planteamientos formales de lo que se desea presentar ya formalmente como un posible dictamen de las distintas iniciativas que están en inventario en esta Cámara. Eso todavía no ha ocurrido. En el momento que ocurra, como grupos parlamentarios, pues tendrán la libertad ya de hacer sus expresiones, si van a acompañar esa reforma o no la van a acompañar. Carlos Guzmán, de Avan Noticias, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buen día. Dos cuestiones rápidamente. En la mañana el presidente López Obrador prácticamente le daba el espaldarazo al secretario de la Defensa, y en especial al final de la conferencia matutina, pues prácticamente dejaba entrever que no va a comparecer el secretario de la Defensa. Es preguntarle qué es lo que va a hacer esta Cámara de Diputados, siendo que se pide la comparecencia, pero no hay sanción. No hay sanción contemplada en la ley para el funcionario que no acuda. Y la segunda, hace unos instantes platicábamos en conferencia de medios también con el presidente de la Jucopo, el cual dejaba entrever que esta posibilidad de que se pudiera elegir a los consejeros del próximo INE por voto popular estaba se podía negociar. Es preguntar estas dos cuestiones nada más, por favor. Bueno, pues mire, en primer lugar, tenemos que esperar a ver si las comisiones, a propósito de la glosa, piden o no la comparecencia del general secretario. Si la piden, deben de hacer la solicitud a la Junta y la Junta decidir, y una vez que decida, entra entonces en funciones esta presidencia, en primer lugar, para que se dé esa comparecencia, y en segundo lugar, para que se dé de acuerdo con el orden parlamentario. En consecuencia, estaré yo en espera de esa petición. A la mesa no le toca formularla. En segundo lugar, como diputado de Acción Nacional que soy, cualquier intento de variar la forma en la cual los consejeros electorales son elegidos, cualquier forma que varíe la actual, estaremos en contra. Finalmente, la compañera Claudia Bolaños, del diario Contrarréplica. ¿Qué tal? Adelante, Claudia, ¿Cómo está, diputado? Muy bien. Quiero preguntarle su percepción acerca de lo que dijo también hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la percepción, muy buena percepción que tiene la población acerca de las Fuerzas Armadas. Y yo quisiera, él les manda a decir a ustedes que tengan para que aprendan, ¿no?, a la oposición por haber votado en contra del uso de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve usted esto? Pues lo veo como una gran mentira y una manipulación informativa por parte del presidente López Obrador. ¿Y por qué? Porque no votamos en contra de las Fuerzas Armadas. Lo que votamos fue en contra de que lo hagan, es decir, su despliegue de actividades se haga en contra de lo que dice la Constitución.
La Constitución es muy clara en su artículo 21. Dice que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil. La pregunta es, ¿la tiene o no tiene ese mando civil? Por supuesto que no lo tiene. Y así me podría seguir con innumerables ejemplos. Pero lo que no queremos nosotros es exponer a las Fuerzas Armadas a la vulnerabilidad que tienen por su actuación inconstitucional que está mandando, o sea, que está mandatada por quien ejerce el mando supremo del orden castrense, que es el presidente de la República. Entonces le está obligando a las Fuerzas Armadas a hacer algo que contradice la Constitución. Y entonces, ¿qué va a suceder? Las Fuerzas Armadas van a quedar expuestas a sanciones del orden interno e internacional y por lo tanto muy vulnerables. Entonces la pregunta es exactamente al revés. Presidente López Obrador, ¿por qué, si las Fuerzas Armadas están tan bien calificadas, por qué quiere usted exponerlas a que sean sancionadas por el incumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, y sobre todo cuando tanto la Constitución como los tratados han sido ya interpretados por la Suprema Corte de Justicia, y todo lo que dice su reforma, es decir, porque además la asumió como propia, aunque no fue de él, su reforma contradice lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia, y lo contradice en otros aspectos también de normas específicas, como es el artículo 21 de la Constitución. Entonces la pregunta es, presidente López Obrador, ¿qué necesidad existe de exponer a las Fuerzas Armadas, que el pueblo les tiene un enorme aprecio, y me sumo al aprecio y al reconocimiento de las Fuerzas Armadas, qué necesidad, presidente, de exponerlas a ese grado de vulnerabilidad? Le voy a decir algo, presidente López Obrador, y esto, escúchelo, porque yo se lo diría de frente, mirándolo a los ojos, si me diera la oportunidad de dialogar, y lo haría con todo respeto. Y es exactamente lo siguiente, presidente. Si usted cree que el problema de Ayotzinapa es un grave problema para las Fuerzas Armadas, como lo es, por la desaparición de 43 estudiantes, por el lamentable y reprobable hecho de esa desaparición, yo no quiero imaginarme, presidente, lo que será cuando se ejerciten el deslinde de responsabilidades que van a tener que enfrentar las Fuerzas Armadas por 40,000 desaparecidos, presidente. ¿Te parece lógico exponer a una de las instituciones de mayor reconocimiento del país a esa vulnerabilidad internacional? Les recuerdo, ahí está el caso Radilla, ahí está el caso Álvaro Espinosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto hizo propia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense lo que puede acontecer si le da toda la responsabilidad de la seguridad pública y de la seguridad del país a las Fuerzas Armadas, pero ojo, se las da en contra de la Constitución y de los tratados internacionales. Ahí es donde está el debate, ahí es donde está la manipulación y las mentiras del presidente. Si me permiten, para finalizar, porque tiene que volver a la sesión el diputado presidente, por favor, Angélica Melín, de MBS. Diputado, gracias, buenos días. Gracias, Eduardo. Rápido le quiero preguntar, es sobre reforma político-electoral. De acuerdo a lo que decidió Jucopo hoy, pues al parecer va a haber madruguete, si bien este tema pues tiene meses discutiéndose aquí, parlamentos abiertos, etcétera. Al parecer la intención de la mayoría, ahora de la mano con el PRI, es sacarla la siguiente semana, o sea, ya el dictamen la siguiente semana, y probablemente también la siguiente semana la discusión en el Pleno. ¿Usted prevé madruguete? Y le pregunto como integrante de la bancada del PAN, ¿usted ve que esta reforma va a ser un primor, o sea, producto del primor? Mire, yo no quiero anticipar a los hechos y menos dar por sentado cómo va a votar un grupo parlamentario o los distintos grupos parlamentarios que no sea el del PAN.
y si va a ser un madruguete o no, pues eso ya lo veremos. Yo espero que no. ¿Por qué? Porque es una reforma muy seria, y además les recuerdo que todas las reformas en materia electoral han sido de pleno consenso. Si esta rompe ese pleno consenso y se hace de esa manera, pues sería muy incorrecta. Si se hace en términos de la legislación secundaria y rompe con los principios constitucionales, bueno, pues estará la acción de inconstitucionalidad inmediatamente a disposición de la minoría de esta Cámara para que la ejerciten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su atención. Prepárense porque viene larga la sesión. Buenos días, buenas tardes.